Bienvenidos a Metamorfosis con la pastora Blanquita Carías. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un espacio para profundizar en la palabra de Dios y permitir que ella transforme nuestra mente y nuestro caminar. Metamorfosis. Principios eternos para una vida renovada en un mundo que cambia. Que cada reflexión te acerque más al propósito de Dios y te impulse a vivir una verdadera metamorfosis espiritual. Bienvenidos a este nuevo podcast de Metamorfosis. Queremos compartir con ustedes la segunda parte del tema Transfórmate. La vez anterior hablamos de lo importante que es la renovación de nuestra mente. Si no hay renovación de nuestra mente, no puede haber una transformación. El texto base que hemos estado usando está en Romanos 12:2, donde nos habla que no nos conformemos a este ciclo, a este mundo, sino que transformémonos mediante la renovación de nuestra mente. Y estuvimos hablando lo importante que es de despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, de podernos despojar de todo lo pasado para poder entrar a lo nuevo. Esta segunda parte de este tema también está muy interesante porque vamos a seguir hablando acerca siempre de la renovación de nuestra mente. Para ser transformadas definitivamente necesitamos una renovación en nuestra mente. Y hoy a través de la palabra estaremos viendo de qué manera podemos renovar nuestra mente. Romanos 8:7 nos dice de esta manera, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Aquí nos está hablando de una mente carnal, una mente que está puesta en los deseos de la carne, ¿verdad? En lo que es la carne. Entonces esa mente carnal definitivamente necesita ser renovada, y eso solamente lo podemos alcanzar por nuestro Señor, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante cuando hablamos de la mente carnal, porque el enemigo de nuestras almas, él puede aprovecharse de una mente carnal, como podemos ver que le pasó a uno de los discípulos del Señor, a un apóstol del Señor, y ese fue Pedro. Cuando el Señor les dice a sus discípulos que era necesario que él tenga que padecer y tenga que dar su vida en la cruz, y que él iba a resucitar, y él empieza a hablarles del plan por el cual él había venido a esta tierra, ¿verdad? Pedro no lo comprendió, tenía una mente carnal y hasta cierto punto humanista, de la cual el enemigo se aprovecha, y el Señor lo reprende también. Pero qué interesante, porque cuando Pedro escucha al Señor hablar del sufrimiento que él habría de padecer, dice la palabra que Pedro lo llama aparte y le habla y le dice: Señor, que no te permita tal cosa, que no te permita ir a la cruz, Señor. No, eso no es posible que suceda. Pedro no comprendía el plan de Dios. Entonces el Señor lo reprende, pero lo reprende no directamente a Pedro, sino que al que estaba detrás de las palabras de Pedro, que era Satanás, y lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Le dice: me eres tropiezo, le dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Entonces qué tremendo cómo Pedro le presta la mente a Satanás. Y eso, en eso nosotros tampoco estamos exceptos, ¿verdad? Que nos pase, porque puede ser que le estemos prestando la mente al enemigo. Una mente, hay un dicho que dice que una mente desocupada es un taller de Satanás. Nosotros debemos de ocupar nuestra mente en nuestro Señor, porque si no el enemigo sí se va a aprovechar. Vemos muchas personas padeciendo situaciones tremendas en sus pensamientos, porque en un momento
le prestaron la mente al enemigo. Entonces tengamos cuidado con esa mente carnal, que también es una mente humanista, porque realmente Pedro no veía más allá de lo que el Señor veía, no veía lo espiritual, él veía lo terrenal. Entonces eso también nos habla de humanismo. Precisamente en estos días veía yo en las noticias que acaba de fallecer un cantante muy famoso, rockero, música satánica, pero me llamaba la atención al ver lo que la gente comentaba en las redes porque lo tenían como un héroe, a pesar que alababa a Satanás, era un satanista, le llamaban el príncipe de las tinieblas. Imagínense qué tremendo, pero me llama la atención el humanismo en el corazón y en la mente de las personas porque hablaban también de él porque decían lo que él hacía, las obras que él hacía ayudando a los niños huérfanos con obras de caridad. Entonces eso nos habla de humanismo, porque se detienen a pensar solo en las cosas terrenales. Y lo más tremendo que comparaban y decían que hacía más obras que muchas iglesias, que muchos cristianos, y le daban honor. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Lo que es el humanismo y lo que es tener la mente carnal, una mente embotada, puesta solamente en las cosas terrenales. Y nosotros como hijos de Dios podríamos ser alcanzados, claro que sí, con pensamientos terrenales, carnales, donde el enemigo se puede aprovechar. Entonces vamos a estar viendo lo importante de una mente renovada. Y hay algo muy importante que yo quiero dejarles en su corazón y es de qué manera vamos a renovar nuestra mente. Y el punto número uno que yo traigo en esta ocasión para ustedes, para cómo renovar nuestra mente, es a través de la palabra de Dios. Renueva tu mente por la palabra de Dios. Y si me acompañan, si ustedes quieren leer la Biblia, si la tienen a mano, Josué 1:8 nos dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Hay gente que se siente fracasada, hay gente que siente que no ha alcanzado sus metas, pero mire qué hermoso, porque nosotros como hijos de Dios tenemos un medio muy importante para poder alcanzar éxito en nuestras vidas, y no el éxito terrenal solamente, ¿verdad? Porque claro que el Señor nos da añadiduras en esta tierra, pero sobre todo el éxito más hermoso que podemos tener es en lo espiritual. Entonces no solo se trata de leer la Biblia, no solo es de leerla, no es solo es de memorizarla, que sí es importante hacerlo, es hermoso, pero es meditar en la palabra de Dios. Entonces a Josué le dicen que no se apartara de su boca ese libro de la ley. Nos está hablando la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Sino que debía de meditarla en todo tiempo, de día y de noche. Y esa palabra meditar nos habla, es la palabra griega, hebrea, perdón, agá, que nos habla de reflexionar. Entonces, qué hermoso es poder leer la palabra, pero no solo leer por leerla, no solo por memorizarnos un texto bíblico, sino que poder reflexionar en ella, ¿verdad? Eso es meditar. También es gemir, es murmurar la palabra, en lugar de estar murmurando cosas negativas o hablando mal de la gente, ¿verdad? Es murmurar la palabra. Dice que es cavilar, el hacer un sonido quedito, quedo, o sea, bajo, como el de un suspiro. Mire qué hermoso. Meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. Pero haga, esa palabra meditar representa algo distinto a la palabra meditación que el mundo nos ha enseñado, que lo cual solamente puede ser un ejercicio mental, ¿verdad? Pero es más que eso. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Mire, esto lo encontré en unos de los diccionarios bíblicos, pero qué tremendo, porque dice que si nosotros meditamos en la palabra
de una manera silenciosa, dice, o con un sonido suave, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Entonces, es enfocarnos directamente en la palabra de Dios y meditarla en todo nuestro corazón. Si nosotros constantemente llevamos esa palabra en nuestro corazón y estamos meditando en ella, según lo que acabamos de hablar, lo que es meditar, y la estamos susurrando todo el tiempo, eso nos va a llevar a ser personas de éxito en el Señor. Entonces, una de las cosas que también nos va a ayudar al meditar la palabra, que nos va a llevar más bien a eso, es el deleitarnos en la palabra. Porque miren, hermanos, una cosa es que nosotros leamos la palabra por costumbre, porque tenemos que hacerlo, pero otra cosa es que encontremos el deleite en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos encontrado el deleite, el verdadero deleite en la palabra del Señor, definitivamente tiene que haber una transformación en nuestra vida, porque a través de ello va a venir la renovación de nuestra mente. En el Salmo 1, del 1 al 3, dice de esta manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Mire qué lindo. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿en dónde está el deleite de este hombre, de esta mujer? En la ley, en la palabra del Señor. Es un deleite. La palabra, ama la palabra, se deleita porque sabe que primero que el Señor le está hablando en la palabra, pero también que el Señor le está formando. Y a través de la palabra va a haber un cambio en nuestra manera de pensar, porque la palabra es el alimento que necesitamos para nuestros pensamientos. En lugar de meterle alimentos que no edifican, ¿verdad? Como alimentos no saludables. Muchas veces nos alimentamos con malas noticias, podemos estar alimentando con chismes, nos podemos estar alimentando con muchas cosas que realmente no son el verdadero alimento a nuestra alma, a nuestra mente, sino que la palabra de Dios debe de ser nuestro deleite y poder meditar en ella, como dice aquí, de día y de noche. Entonces, aquel que se deleita en la palabra del Señor, que ha encontrado el deleite en su palabra y que medita en todo tiempo en la palabra de Dios, trae una consecuencia positiva. Dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Mire qué hermoso cuando hay deleite en la palabra del Señor. Y a ese nivel tenemos que llegar para encontrar la renovación en nuestra mente. Tal vez al principio no va a ser fácil si usted está empezando en el Señor o se descuidó en la búsqueda en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tal vez al principio no va a ser fácil, pero tenemos que someter a nuestra carne, obligarle a nuestra carne, a nuestra alma que busque del Señor. Entonces dice, mire qué hermoso, porque dice que será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, un árbol firmemente plantado, no es cualquier árbol. Entonces nos habla de firmeza, un árbol firme, que no se mueve, que es inamovible, que tiene convicciones, que tiene la fortaleza del Señor. Y la palabra de Dios, pues a nosotros los cristianos nos simboliza como árboles, ¿verdad? Nos representa como árboles. Dice que podemos ver que a este árbol sus raíces no se le van a secar, porque dice que está junto a corrientes de agua. Entonces eso es muy interesante, porque si el árbol está junto a las corrientes de agua, quiere decir que sus raíces siempre tienen agua, no se secan. Siempre están sumergidas en el agua, y el agua representa la palabra de Dios. Entonces son aquellos árboles
que se han arraizado tanto a la palabra del Señor. Entonces nunca van a tener sequía. Y también las corrientes de las aguas también nos habla del Espíritu Santo. Entonces son aquellos árboles, aquellos cristianos, aquellas cristianas que están plantados junto a las aguas del Señor, que están sumergidos en el mover del Espíritu Santo, que están sumergidos en la palabra del Señor. Dice que ese árbol da fruto en el tiempo esperado, dice que va a dar fruto a su tiempo. Entonces nosotros como buenos árboles debemos de dar fruto. No vaya a ser que suceda, ¿verdad? Que el Señor busque fruto en nosotros y no lo encuentre. Tiene que haber un fruto que demos, pero solamente vamos a dar el fruto si realmente en nosotros hay deleite en la palabra del Señor, si estamos sembrados junto a esas corrientes de agua. Entonces, uno del fruto que vamos a dar es que vamos a ver una mente renovada en el Señor y eso nos va a llevar a la transformación que esperamos. Dice que sus hojas no se marchitan, entonces vemos un árbol vigoroso, un árbol siempre verde, siempre frondoso, que da mucho fruto, siempre tiene vida porque sus hojas no se marchitan. Entonces es un árbol que está vivo, que no tan fácilmente se deprime, que no tan fácilmente se desanima, aunque vengan las tempestades, pero saben quién está su confianza. Y dice que prospera en todo, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios, que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma primeramente. Entonces, para que prosperemos en todo, primero tiene que prosperar nuestra alma. Entonces tenemos que tener una mente sana, una mente próspera en el Señor, una mente limpia. Entonces, mire lo que dice el Salmo 112, versículo 1. Dice así: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Mire, que se deleita, o sea, ahora ya no es solo escudriñando la palabra y adquiriendo el conocimiento, no solo ese es su deleite, sino que su deleite también es obedecer la palabra del Señor. Y dice en el versículo 7 y en el 8, vivirá sin temor a las malas noticias. Oh, entonces su mente ya fue renovada, porque alguien que no tiene una mente renovada tiene temor al presente, tiene temor al futuro, está lleno de inquietudes, está lleno de ansiedades, de temores. Entonces dice que este hombre, esta mujer que ha aprendido a deleitarse obedeciendo la palabra del Señor, vivirá sin temor a las malas noticias. O sea, no importa lo que el mundo ahorita nos esté anunciando, oímos que hay terremotos por todos lados, la persecución que hay ahorita para mucha gente, pero el que se deleita en obedecer la palabra del Señor no tiene temor a las noticias porque saben quién está su confianza y porque incluso todo lo que acontece, los rumores de guerras que hay, los terremotos y todo lo que está sucediendo, son noticias de que nuestro amado viene pronto, entonces es motivo de alegría. Y sigue diciendo, y su corazón estará firme y confiando en el Señor. Entonces esa mente ya fue renovada, ya su confianza ya no está puesta en lo terrenal, sino que está puesta en el Señor. Su corazón, sigue diciendo, estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Entonces, por eso, una manera de renovar nuestra mente, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, es a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que va a renovar nuestra mente si nosotros la leemos, la escudriñamos, meditamos en ella, la atesoramos. Aprendemos a amarla, aprenderemos a deleitarnos. Y como ya aprendimos a amarnos, aprendimos a deleitarnos, ahora nuestro deleite va a ser ponerla por obra, obedeciéndola. Y cuando nosotros seamos hacedores de esa bendita palabra de Dios, entonces se van a ir los temores, se van a ir los temores, no van a haber temor de las malas noticias. Dice la palabra que la mujer virtuosa le sonríe al futuro. Ella está vestida de fuerza, la mujer virtuosa está vestida de dignidad, su confianza está en el Señor. Entonces vamos a ser como aquellos que, aunque corran, no se cansarán,
no se fatigarán, renovarán fuerzas como las águilas, porque saben que están a punto de elevarse, porque saben que su Señor viene pronto. No le temen al presente, no le temen al porvenir, porque han puesto su confianza en el Señor y se deleitan en Él. Yo quiero darle gracias al Señor por sus vidas, bendigo sus vidas. Y será hasta la próxima que estaremos viendo, si Dios lo permite, la tercera parte de este tema, Transfórmate. Que el Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de renovación. Esto fue Metamorfosis con la pastora Blanquita Carías. Oramos que la palabra compartida en nuestro podcast de hoy renueve tu mente, fortalezca tu fe y transforme tu manera de vivir. Hasta el próximo episodio y que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre.